Bien, Gracia Jaroslavsky, presente aquí en la redacción de LT 39 Noticias. Gracia, bienvenida a nuestra redacción. Y bueno, tu palabra en un día como el de hoy, bueno, diría desde ayer, ¿no? Que los argentinos nos enteramos del fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa, radical. Gracia, ¿cómo se lo recuerda a de la Rúa? ¿Y cómo dejar de lado ese helicóptero que los marcó? Bueno, forma parte de la historia argentina, Uh-huh. ¿no? De la Rúa le tocó transitar en su en su cargo más alto, en su vida política, cuál es la primera magistratura de la nación, un periodo sumamente difícil, que terminó como terminó. Yo creo que ese proceso fue signado más por traiciones que por errores, pero bueno, la historia, si alguna vez los que fueron responsables de ella la contaran o hablaran con la verdad, por ahí se podría dimensionar más la figura de la Rúa. Es decir, de la Rúa queda como un fantasma que no supo conducir un momento de crisis, ¿no? Claro, por eso vos sabés que justamente te digo, ¿cómo dejar de lado? Cuando digo cómo dejar de lado, es imposible dejar de lado aquella imagen del helicóptero, pero en este sentido, porque justamente cuando se lo recordaba ayer en muchos medios, siempre se mostraba esa imagen. La del helicóptero. Exacto. Y claro, porque fue terrible, porque los que vivimos ese periodo, los que transitamos ese 2001 ahí en el Congreso, que yo en ese momento era diputada nacional y estábamos metidos adentro, no salimos por 48 horas, nos tuvimos que quedar ahí adentro. Se vivió una crisis terrible. Ahora, cuando uno vive las crisis, no puede dimensionar todo lo que coadyuvó a que eso fuera una tormenta perfecta, ¿no? Uh-huh. Es decir, de la Rúa, por supuesto, tuvo millones de errores, el gobierno tuvo millones de errores, él se aisló en un montón de cuestiones probablemente, pero el desenlace de la situación tampoco fue esos golpes cívicos que pasan desapercibidos o que pretenden pasar desapercibidos por situaciones ajenas a ellos, ¿no? La verdad que fue una tormenta perfecta. Ahora, yo creo que en algún momento la historia, si se pone blanco sobre negro, todo lo que el peronismo hizo en ese momento para que de la Rúa renunciara, y todo lo que hicieron los propios también para que de la Rúa renunciara, podría ser la historia un poco más benévola. Yo creo que él, en definitiva, hizo lo que había que hacer. Lo que había que hacer, no le quedó más remedio. Uh-huh. Pero no fue solamente su responsabilidad. Seguro. Gracia, ahora quiero que me hables del Fernando de la Rúa, persona que vos conociste y que pudiste tratar. Mirá, yo lo conocí a él cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Era un tipo lo conocí también como presidente del bloque de diputados nacionales. También como senador no lo traté. Era un tipo con valores éticos muy fuertes, era un hombre de la democracia, era un hombre muy religioso, un tipo con profundas convicciones religiosas. Era muy virtuoso en su accionar. Fue muy distinto el de la Rúa que yo conocí cuando era intendente de la Ciudad de Buenos Aires que cuando fue presidente, ¿no? Cuando él vino acá en 2 oportunidades. Uh-huh. Cuando él vino acá en la campaña con Montiel gobernador, ya no lo percibí de la misma forma. También él atravesó periodos de enfermedad en ese momento. Perdón, cuando vos decís no lo percibí de la misma forma, ¿hablás de un tema de salud? Sí, no sé, yo no te puedo porque decir. Hiciste hincapié en eso recién. Claro, yo desconozco cuál era exactamente lo que a él le pasaba, pero él antes era un tipo mucho más conectado, más activo, más vital.
en esa época se lo percibía bastante más retraído, ¿no? Ajá, pero bueno, pues perfecto. es una percepción mía subjetiva, te diría. Una percepción de mujer. Como yo lo veo, qué sé yo no sé, no lo Sí. conocí lo suficiente, ni supe, ni estaba en el riñón del poder como para saber exactamente qué era lo que le pasaba o lo que pasaba, ¿no? Ujú. ¿Estuviste cerca de lo que fue en aquella época de ese de la Rúa que estamos hablando ahora? Si pudiste conocer algo de lo que era el grupo, ¿te acordás del grupo de Sushi, de los Sí. hijos de la Rúa, de un Darío Lo Pérfido y Sí, demás? sí. Que eran, digamos, yo no te quiero decir que eran la cámpora de hoy, pero estamos hablando de ese riñón del que vos hablás, de esa circunstancia que tiene alguien que está en el poder y que toman un nombre especial. Sí, los sushi, ¿te acordás? Eran los sushi, Sí. ellos eran los sushi. Sí, yo lo conocí bastante a Lo Pérfido en una excelente gestión de cultura que hizo. Era gente joven que tenía toda una impronta de Intelectual. cambio, muy intelectual, cultural, te diría, con Ujú. una visión de la política bastante moderna, más allá de lo que uno pueda o no coincidir respecto de cómo funcionaban, pero sí tenían una pretensión de cambio importante en social y cultural, eso lo tenían. Más allá de que no tuvieron por ahí la impronta o la determinación de cambio que tuvieron otros entornos, como vos decís, ¿no? Ujú. Pero sí, existían y eran muy laburantes, y muy inteligentes, de un grupo de gente joven muy inteligente, muy proactiva, se comprometían mucho, es decir, conmigo colaboraron muchísimo en todos los planes que yo en su momento organicé para la municipalidad respecto de la asistencia primaria y la salud, la descentralización de la gestión municipal, y si todo lo que nosotros intentamos hacer acá lo tomamos de cosas que ellos estaban haciendo en la ciudad de Buenos Aires y de que incluso a mí me pasaron formaciones, un montón en España sobre todo, de lugares donde formarme, donde estudiar, ¿no? Eran tipos re interesantes. Perfecto. Gracias. Para terminar con Fernando de la Rúa y dejar en la memoria de los victorienses a través de tu palabra el recuerdo de él. ¿Alguna vez, seguramente en tu seno familiar, con tu padre, Chacho, hablaron de Fernando de la Rúa? Sí, ellos no eran amigos. El último tiempo, cuando incluso papá lo fue a visitar en un momento que él estuvo internado, ya era presidente de la Rúa, estuvo con él, charlaron, pero no eran, papá pertenecía a la otra ala, el de la Rúa era nacionalista, sí. Era otro tipo, era más como Montiel, era ese perfil de político. Tu padre estaba en la renovación y el cambio. Claro, papá era otra cosa, era el ideal más. Pero igualmente, más digamos, estaban en el mismo campo de juego. Pero eran, ¿sabes qué? Eran todos ellos, tanto Alfonsín como de la Rúa, como Montiel, eran personas que tenían valores éticos y eran virtuosos, eran honestos, eran tipos que vivían la política como una vocación de servicio y sabían que la función pública requería de un código de ética y un código moral para llevarla adelante. Y todo eso se perdió. Perfecto. Gracias, lo último. ¿Qué te deja a vos como mujer en la política? De la Rúa que se va, que se fue, y como figura política nacional, ¿qué te deja a vos en cuanto digamos, a lo que uno pone cuando se dedica a la política y el resultado adverso que puede dejarte eso? La política te trae muchas, a mí me da mucha tristeza lo de la Rúa, porque yo creo que lo que él le dio a la política no se corresponde con el juicio de valor que la historia argentina hasta el día de hoy tiene de él, o tuvo de él en su momento. La política suele ser despiadada, ¿sí? Y te maltrata, ¿no? Entonces eso te da pena, es feo, no es fácil transitar eso. Es decir, uno cuando se dedica a la política
es como que si te decidís a ponerte en una vidriera permanente y todo lo que vos haces o dejás de hacer o decís o dejás de decir es susceptible de ser juzgado, y como se juzga se califica, y a veces es injusta, a lo mejor no es injusta en cuanto al resultado, porque de pronto podés decir, bueno, pero todo lo que hizo lo hizo mal o se equivocó. Bueno, sí, uno se equivoca, no es perfecto las cosas, pero a mí me parece que tener un poco de grandeza y de piedad, ¿viste? Al juzgar a la gente, sobre todo a la gente que lo hace con virtud, porque yo no pido piedad para Cristina Kirchner, pero sí para un tipo que puso todo de sí y que fue un ser honesto y virtuoso, ¿no? Bien, entonces me gustó estas últimas palabras que dijiste. Ser justos al juzgar a alguien que lo hizo con virtud. Claro. Muy bien, muchas gracias.